Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos a otro video. Vamos a ver qué tenemos con Bitcoin porque la cosa no se ve nada bien. Tenemos el segundo día ya cerrando por debajo con una vela negativa. Todavía no terminó el día, pero no se ven bien las cosas. Así hay que hacer un análisis un poquito más centrado en lo que puede pasar en los próximos días y qué se puede realmente hacer en términos de cómo operar o cómo no perder dinero operando en esta temporada, en este momento donde tenemos una visión de mercado un poquito negativa en términos generales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que toda la gran cantidad de gente que entró ayer, por ejemplo, antes de ayer, fue hace 2 días esto, antes de la conferencia de Powell, donde se anunció que no se iban a subir 75 puntos todavía, no estaba sobre la mesa, y eso hizo que los mercados estén positivos, se den vueltas rápidamente en un solo día, en unas horas, en unos minutos fue esto. Y bueno, empezamos a leer mensajes en internet, en Twitter o en lo que sea, diciendo, ok, long ahora, long por 20, long por 125, long por 50, bueno, todos apalancadísimos, con un nivel de apalancamiento que decís, esto no respeta nada, ninguna de las reglas que hay que respetar del trading de futuros. Bueno, todo el mundo apalancadísimo por 100, por 125, por 50, por 25 en Bitcoin después de que haya pasado esto. Al día siguiente, boom, fuertísimo para abajo. Obviamente liquidación de cuentas. Y aunque no hubiera liquidación de cuentas, que sí hubieron, sí sucedieron obviamente, porque esto sucede cuando pasa esto, también tenemos que todo lo que entraron long 125 hicieron subir el precio fuertemente por ese motivo también, porque obviamente cuando vos entrás long 125 o entrás long en cualquier posición en futuros, esto también tiene que buscar cobertura, el market maker tiene que buscar cobertura en el mercado haciendo long justamente. Entonces, cuando tenemos esta situación que empiezan a tomar ganancias o se liquidan cuentas, ambas cosas, esto hace que también tengamos esa vela que tira para abajo fuertemente y obviamente se liquidan cuentas y así es como se hace dinero para los que realmente operaron con inteligencia esta zona, pero esto más que nada está sentado en los institucionales, en las ballenas, en los exchanges y demás. El jugador retail tiene que operar de forma más inteligente, no puede dejarse llevar por el FOMO rápidamente. Obviamente que se puede hacer dinero operando el FOMO, eso no se duda para nada, de hecho sí, lo hemos hecho nosotros y se hizo varias veces, pero el FOMO se tiene que dar durante un largo periodo de tiempo. Largo periodo de tiempo me refiero a un par de días, un par de semanas, para poder justamente jugar la escalera y tomar ganancia con tiempo. Cuando esto sucede en un día, uno tiene que estar mirando el gráfico de 30 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos y operar sobre eso. Y el margen que se mueve en esos periodos es mucho menor, por lo tanto, si uno quiere sacar mucho dinero, tiene que jugar con mucho dinero o muchísimo apalancamiento, lo cual implica mucho riesgo también. Entonces, hay que tener cuidado cuando jugamos con eso. Por otro lado, ¿qué tenemos? En el mercado, algunas acciones recuperando levemente. Podemos ver atrás en la imagen que tengo atrás, podemos ver que Apple, por ejemplo, está positivo, pero la gran mayoría está rojo o cercano a rojo, rozando el 0%, que son los que están en color marrón más o menos. Ahora pasemos a ver el gráfico de Bitcoin, que es lo que estamos analizando hoy, así que comencemos con eso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Estamos viendo un gráfico semanal de Bitcoin, donde vemos que ya estamos con varias semanas cerrando por debajo de la semana anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la sexta semana cerrando por debajo de la anterior y eso es mucho. De hecho, si vamos a Bitcoin históricamente, no tenemos otra fecha donde hayamos cerrado 6 semanas seguidas en rojo. Vemos que tenemos que irnos muy atrás para encontrar una semana similar. Podríamos llegar a encontrar este rango de acá en el 2017, que fue un periodo bastante negativo para Bitcoin, donde cayó, vamos a decir que entre un punto y punta a un 66%. Y ahora no tenemos otro periodo cercano que haya caído tanto tiempo, tantas semanas seguidas. Ahora, veamos un poquito un gráfico un poquito más cercano, un gráfico diario para tener un gráfico más presente en el término del corto plazo. En este gráfico vemos que en el día de que fue la conferencia de Powell, yo había comentado que esto tranquilamente podría haber sido un movimiento de FOMO donde yo me cansé de escuchar o leer gente en las redes sociales diciendo long por 125, long por 20, long por 50, recontra apalancados en positivo en long. Y bueno, obviamente querían jugar el FOMO en ese periodo cuando muchos traders entran tan apalancados al mercado en long, el exchange tiene que salir a cubrirse probablemente comprando posiciones. Esto hace que también suba todo y se haga una avalancha de un squeeze para arriba. Pero obviamente cuando se toma ganancia también se cierran las posiciones y esto empieza a bajar el precio fuertemente. Y además junto con eso tenemos que se suman las liquidaciones de cuenta, porque no todos podían soportar una caída. Por ejemplo, luego de subir acá, entran long acá, cae brevemente un poco. Y en este punto de este periodo, por ejemplo, 38.000, se empiezan a liquidar cuentas y eso empieza a tirar el precio para abajo nuevamente. Y luego, claro, tenemos una vela como esta, que después de un periodo positivo, de un día positivo, que pasó de estar negativo a positivo, la mayoría de los activos por la conferencia de Powell, vemos que al día siguiente está fuertemente negativo y yo de hecho lo comenté en mi video comenté que
era probable esperar una caída al día siguiente, y de hecho lo pueden ver en el video que lo hicimos, que tranquilamente podría haber una caída luego de semejante FOMO por una conferencia. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Ahora la siguiente vela está abriendo negativo. Voy a borrar esto para que no confunda. La siguiente vela está abriendo negativo, la siguiente vela diaria, lo cual no se ve muy positivo. Y ya hay una línea clara de tendencia negativa marcada en el gráfico, que podemos ver que es esta de acá. Y la siguiente zona de recuperación tranquilamente podría ser no entusiasmarse, ojo con eso, de nuevo, no entusiasmarse con esto. Tranquilamente podemos hacer una recuperación a los 36, 37 mil para luego seguir cayendo. Así que no entusiasmarse por una pequeña subida luego de esto. Yo lo miro de afuera, cada uno hace lo que quiere, obviamente. Pero además tenemos una zona de soporte que la siguiente es la zona de los 34.300 y la siguiente son los 30.000. Luego de los 30.000 ya no tenemos demasiado soporte para la zona de los 20.000. ¿Por qué digo esto? Miren este periodo anterior. Este periodo anterior donde Bitcoin subió de los 18.000 hasta los 41.000 no tuvo ninguna resistencia casi intermedia, luego marcó los primeros soportes en la zona de los 30.000, pero antes de eso no hay, entre este camino y este no hay demasiada zona de soporte. 23.000 llega a ser una leve, muy leve zona de soporte, pero bueno, luego de eso tenemos los 23.000 como zona principal. Vamos a marcarlo en forma horizontal para tenerlo en el gráfico más que nada. Tenemos que acá tenemos una zona, acá tenemos otra, pero muy leves, demasiado leves, de hecho no son demasiado grandes esas zonas. Y luego ya tenemos los 19.000, tenemos una zona, como podemos ver, un salto intermedio muy alto. Vamos a decir que desde los 30.000 hasta los 24 tenemos 20% de caída sin soportes intermedios. Entonces es peligrosa esa zona, hay que estar atentos porque si Bitcoin cae a los 24.000 o 20.000, ya ir a buscar los 60 en el mediano plazo es más complicado, porque una cosa es llegar a Bitcoin desde los 18.000 como lo hizo en diciembre del 2020 hasta los 60.000 luego, en un periodo que ya venía en un contexto de positivo de mercado. Miren cómo esto ya venía bastante bien arriba. Ahora, volver a los 60.000 para luego de caer a los 20.000 después de una caída, es decir, después de un contexto de mercado negativo, ya la actitud o el ánimo del mercado es pesimista, entonces no va a ser lo mismo, tenemos mucha más inercia que mover. En cambio es importante, muy importante, que soporte la zona de los 34.000 o los 30.000 a lo sumo antes de volver a retomar el alza. Por lo tanto es una zona importante y crítica a estar mirando. Hay que estar mirándolo porque si no Bitcoin se puede poner feo. Y no entusiasmarse por un rebote acá y decir, bueno, entro acá. No se entra acá, hay que esperar a que retome realmente el sendero alcista, es una ruptura real de la línea de tendencia. De hecho yo en su momento cuando comenté que la zona de la media móvil de 20, que es esta de acá, el miércoles cuando estuvo la conferencia de la Fed, era una zona importante a romper, lo decía justamente porque también no solo la media móvil de 20 días es importante, sino que también tenemos la línea de tendencia marcada ahí. Por lo tanto tenemos varias zonas importantes a tener en cuenta. Por otro lado, vamos a ver un gráfico, ya vimos un gráfico semanal, vamos a ver ahora un gráfico un poquito más de corto plazo, un gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas también se ve claramente la línea de tendencia negativa, pero también es verdad, por otro lado, que se estaba formando una cuña descendente como la que vemos acá. Esta cuña descendente, si quieren, la pueden poner ahí. Y debería haber roto el alza, no lo hizo. Tranquilamente esto nos anuló el patrón que se estaba formando. Por lo tanto, ahora se rompió la línea de tendencia a la baja. Ese patrón se anula. Puede haber una recuperación que justamente conseguiría con la línea de tendencia para seguir a la baja. Por lo tanto, soporte es importante en 34.300 y en 30.000. No entusiasmarse si rompe esta zona, si va a buscar los 37.000 o 38.000, sino que esperar que rompa la línea de tendencia y realmente retome el camino alcista antes de entrar. Yo no entraría antes. Obviamente esto depende de cada uno y cómo desean hacer sus trades, pero yo comento lo que yo hago y cómo yo lo veo. Así que en ese sentido espero que les guste eso, este comentario general de Bitcoin, cómo lo veo. No se ve muy bien ahora, esa es la verdad, y yo lo estaría mirando por afuera, excepto alguna que otra cosa como proyectos interesantes y demás, que obviamente lo seguimos compartiendo en el canal. Por otro lado, voy a pasar a la pantalla principal, así me ven completo. Por otro lado, lo que tenemos es que bueno, en los próximos días hay que estar viendo cómo se desarrolla Bitcoin, qué soportes, como los mostré en el canal, tenemos importantes, así que estar atentos a eso. Y como siempre, si les gustó este video, me dejan su like, que ayuda a que el canal se muestre más, el video se muestre más y llegue a más gente. Y también si no están suscritos, suscríbanse, que así reciben notificaciones cuando subimos nuevos videos. Ya hemos hablado de muchos proyectos hace bastante, pero el canal está hace más o menos un año casi, está cumpliendo un año más o menos. Y bueno, cada vez tenemos más seguidores, también hablamos más de proyectos nuevos, también tenemos, bueno, proyectos, lanzamientos, preventas, que comentamos por ejemplo la de Fame,
Bitcoin, donde tuvo un 65x y un 300x, o sea, multiplicaron por 300 su capital, lo que lograron sacar en la punta. Yo saqué un porcentaje de ganancia en los 65x, es decir, al 6500%, y dejé la gran mayoría para que siga corriendo. Veremos cómo sigue eso. Pero así también hablamos de muchos proyectos en general, y también no se olviden de sumarse al canal de Telegram, que lo tengo acá abajo en el videito, en el marco pueden ver cuál es el canal de Telegram, y el de Twitter también, porque ahí también tiro comentarios que a veces son cortitos, que no valen la pena para un video, pero sí para un tweet, por ejemplo. Así que como siempre, nos vemos en el próximo video.